quero agradecer muito o convite para vir este ano e o convite feito à Helena Medel, a autora espanhola que publiquei recentemente. Queria dizer que conheci a Helena em Bogotá, numa circunstância muito divertida, porque eu fui de Lisboa para Bogotá com imenso tempo e supostamente chegaria a Bogotá de manhã, iria para o hotel, teria tempo de tomar um banho depois de um daqueles voos enormes e de me apresentar condignamente na mesa em que estaria com a Helena e com mais duas poetas convidadas. O que aconteceu foi que o voo atrasou-se extraordinariamente e me foram buscar assim ao aeroporto para me pousar na mesa em que eu tinha de falar, e pior do que isso, a pessoa que estava a moderar não teve sensibilidade nenhuma, portanto pediu logo para eu falar em primeiro lugar, foi uma coisa muito estranha, portanto só consegui relaxar quando me calei e começou a falar a Helena. E então descobri muitas afinidades, éramos as duas poetisas, isso eu já sabia, mas descobri que a Helena também é editora, há muito tempo, tem uma editora de poesia chamada Abelha Varsóvia, e tem também esta afinidade que foi a de chegar quase diretamente para esta sessão, às correntes, chegou e sentou-se logo para falar aqui. Nós publicámos, sabíamos que a Helena Medel era uma excelente poetisa já há muito tempo. O seu primeiro livro foi publicado quando tinha 16 anos, julgo eu, e foi imediatamente destacado na imprensa literária espanhola, mas já sabíamos da sua poesia, mas não conhecíamos a sua vertente ficcionista ou novelista ou narradora. E um dia eu estava a ler em casa o suplemento do El País e era um anúncio dos livros que sairiam no ano seguinte, era uma coisa de fim de ano ou do princípio do ano, e achei muito curioso porque o primeiro que encabeçava esse artigo era este livro que temos aqui hoje, Las Maravilhas, que se chama As Maravilhas, e dizia que uma das melhores poetisas de Espanha corria o risco de se transformar numa das maiores prosadoras de Espanha. Eu fiquei logo muito interessada em ler o livro, que ainda não tinha saído em Espanha, e usei essa vantagem de conhecer a Helena e, em vez de ir à procura de quem é que tinha os direitos, fui imediatamente, antes que outro editor passasse por cima de mim, fui imediatamente ao mail direto pessoal de Helena Medel e disse: eu estou interessada em ler o livro, e foi muito rápido. A agente dela, ela falou com a sua agente, a agente mandou-me imediatamente o livro, eu li o livro e fiquei rendida e quis imediatamente publicá-lo. Portanto, foi uma coisa muito, muito rápida e, portanto, até creio que nós, em Portugal, fomos os primeiros a lançar a tradução de As Maravilhas. E, portanto, este é um livro que uma das razões que me apaixonou neste livro foi que podia ser um livro português. Podia ser um livro todo escrito por uma autora portuguesa. Porquê? Porque é um livro que fala de uma realidade que todos nós aqui em Portugal conhecemos, que são as pessoas que, nos anos 60, mais ou menos, saíram dos seus pueblos, das suas aldeias, das suas pequenas cidades e ou emigraram para ter uma vida melhor ou vieram para as grandes cidades servir muitas vezes na casa de pessoas ricas. E uma das personagens principais deste livro faz exatamente esse percurso, suponho eu, vinda da Andaluzia para Madrid, mas podia ser uma personagem portuguesa, porque eu senti que conhecia imensas pessoas que podiam ser a Maria deste livro, que ainda por cima era Maria, que era uma maneira jocosa que havia em Portugal de chamar às empregadas domésticas, as Marias, eram todas Marias, não sei se se lembram. E uma das coisas que eu achei muito
Identifiquei-me imediatamente porque me lembrei da história de várias pessoas que conheci justamente com este passado e que tiveram como a personagem deste livro de deixar uma filha para trás com os avós para procurar uma vida melhor. E nós conhecemos, eu conheço na minha geração e em gerações mais novas, imensa gente que foi criada pelos avós, justamente porque as mães e os pais tiveram que ir à procura de uma vida melhor. Este livro é sobre a procura de uma vida melhor, porque é como é que a falta de dinheiro, de facto, marca, nascermos sem dinheiro ou nascermos sem a riqueza material, de facto, marca para sempre o nosso destino. Então nós temos neste livro esta mulher e temos uma outra mulher de uma geração completamente diferente que vai fazer o mesmo percurso por razões muito diferentes, que falará a Helena, mas que é curiosamente a neta desta mulher. E toda a vida se disse que depois da Segunda Guerra Mundial as gerações vivem sempre melhor e são sempre melhores que aquelas que as antecedem, mas a verdade é que há aqui um acidente na geração do meio, que é a geração da filha, no fundo, que já tinha essa vida melhor, que vai de facto obrigar a que a neta repita um pouco o percurso da avó, sem a ter conhecido, sem saber qual foi, sem nunca se darem. E, portanto, é um livro sobre 2 mulheres e meia. A do meio também é uma mulher que existe neste livro, mas digamos que não é protagonista. As protagonistas são a avó e a filha em alturas muito diferentes da história de Espanha. Mas estes 50 anos que atravessamos neste livro da história de Espanha são também os 50 anos da história de Portugal, porque são os 50 anos que começam na ditadura, que têm que ver com a desertificação do interior para o litoral e para as cidades, e, por outro lado, tem que ver com a transição para o regime democrático e como é que uma coisa que todos nós sonhámos que ia ser um paraíso, essa democracia, no fundo, os custos também que ela tem e, sobretudo, para as pessoas novas, que não têm sorte, porque quando temos dinheiro temos a vida sempre facilitada, quando não temos dinheiro, por muito que estudemos, por muito que trabalhemos, temos sempre menos chances de conseguir o mesmo que as pessoas que têm dinheiro. Eu vou ficar por aqui, porque não quero contar a história, queria só falar de mais 2 coincidências engraçadas com este livro, que foi, nós já tínhamos o livro em produção e soubemos pela agente da Helena que a Helena era amiga do Walter Ugumem e do José Luís Peixoto e que gostava muito que eles escrevessem umas linhas sobre este livro que já conheciam. E eu achei graça porque são 2 autores que eu publiquei e, portanto, achei que essa coincidência também era interessante. Conseguimos, de facto, que eles escrevessem cada uma frase que está aqui, não só nesta cinta, mas porque a cinta cai, estão aqui nas costas do livro. E depois disso, a Helena ganhou o prémio de melhor livro do ano em 2020 com As Maravilhas, que é o prémio Francisco Umbral, de quem ela vai falar provavelmente no futuro numa sessão no Instituto Cervantes. Portanto, eu vou passar a palavra à Helena para ela nos apresentar un pouco este seu livro. Pues muchísimas gracias por todo, por la apuesta de Don Quijote por mi novela y por tus palabras siempre tan generosas. Muchas gracias también a todo el equipo de la editorial por el libro tan hermoso y por el cariño con el que están tratando la historia. Y bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a Correntes por la invitación y a quienes estáis aquí hoy en esta presentación. Yo pensaba en que, escuchándote y también muchas veces con cierta curiosidad al final, porque se trata, cuando estás escribiendo en casa, en soledad, no sabes muy bien qué va a pasar con eso que tienes delante. No sabes ni siquiera muchas veces si
si vas a dar por buena la historia en la que estás trabajando, el poema en el que estás trabajando, etcétera. Entonces, bueno, ya plantearte que se pueda leer en otras lenguas, en otros países, a priori es bastante utópico. Pero pensaba en que es cierto que siendo una historia muy española, muy cercana a la historia reciente de mi país, todos los puntos en común que hay con la historia de Portugal la hacen también una historia muy portuguesa. Creo que se podrían, no habría que cambiar los nombres, que habría quizá que cambiar las ciudades, algún detalle, etcétera, y podría ser una historia portuguesa, ¿no? A mí quizá porque vengo de la poesía y mi trabajo sobre todo recorre un camino desde lo autobiográfico y desde lo íntimo y desde lo personal a lo común. Me interesa mucho eso, partir de historias comunes, por así decirlo, para intentar construir historias más colectivas que apelen a quien está leyendo. De manera que alguien que nunca ha estado en Córdoba, que nunca ha estado en Madrid, pueda sentir que esa historia habla de su propia historia o de la historia de gente que conoce. Al final es una novela sobre el dinero, es una novela sobre cómo el dinero, o más bien la falta de dinero, definen nuestras vidas. Hay un momento en el que el personaje de María empieza a enumerar todo lo que no ha podido ser o la vida que hubiera podido llevar si hubiera sido una persona con dinero. Bueno, pues yo no habría estado trabajando aquí, sino que habría estado estudiando, no habría conocido a esta persona porque habría vivido en otro barrio mejor, etcétera. Entonces ella, digamos que plantea esa vida posible con dinero, pero lo que sucede es que no lo tiene, ¿no? Y tiene por ello que tomar decisiones que muchas veces no responden a una posibilidad, sino a una obligación. Hay dos protagonistas y medio, ¿no? Como ha dicho María do Rosario, hay dos protagonistas y un tercer personaje que tiene un peso importante en la novela, pero que la cruza como un fantasma, porque nunca tiene voz, apenas tiene cuerpo. Están por una parte María, que es una mujer que nació a comienzos de los años 50, por otra parte Carmen, que es este personaje casi fantasmal, esta presencia que nació a finales de los 60, y Alicia, que nació a mediados de los 80. El personaje de María es madre, muy joven, no a lo mejor quizás no tanto para la época, pero sí en unas condiciones que son incómodas para su familia, porque es madre soltera. En la España de finales de los 60, en una familia muy pobre, en un barrio muy pobre, de una ciudad pequeña. Entonces, bueno, tiene que marcharse a Madrid para trabajar, para ganar dinero, para ayudar a su familia, pues a mantener a esa hija que acaba de nacer y a su familia propia. Es una historia tan común que es la historia de una familiar mía. Además, es una historia que yo no conocía porque en mi familia se había guardado siempre muy en secreto, muy en silencio, que creo que también habla bastante de cómo se responde ante ante ciertas experiencias, ¿no? En este caso la respuesta era el silencio. Y como tú has dicho, ¿no? Es una historia que conocemos de muchas mujeres que han tenido que dejar atrás sus vidas posibles para trabajar. Está el personaje de Carmen, sobre el que voy a decir muy poquito porque lo que aparece en la novela me gustaría, no es una novela no es un thriller, no hay asesinatos, no hay una trama de misterio, pero sí que hay detalles que os invito a leer. Y el personaje de Alicia, que recorre décadas después el mismo camino, por así decirlo, que María, de una ciudad pequeña al sur del país a Madrid, pero en condiciones muy diferentes y en condiciones además otra vez marcadas por el dinero. Es una novela sobre el dinero, pero también es una novela sobre la precariedad. No solamente sobre la precariedad laboral y sobre la precariedad económica, sino también sobre la precariedad emocional, sobre cómo el trabajo actualmente es el centro de nuestras vidas. No tanto trabajamos para vivir, ¿no?, para mantenernos, sino que vivimos para trabajar. El trabajo ocupa nuestras horas y nuestras horas y nuestras horas y al final se hace con la cabeza y se hace también con el cuerpo, de manera que el trabajo casi que nos ocupa, por así decirlo, ¿no? Se instala en nosotras y se instala en nosotros.
no solo tiene que ver con esas condiciones de trabajo y con esas condiciones económicas, sino que hay una filósofa, me interesa mucho, Eva Youth, que ella habla del capitalismo emocional, cómo el capitalismo al final ha entrado en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Ahora no establecemos nuestros vínculos, nuestras amistades, nuestras parejas, etcétera, según, bueno, pues por el mero placer casi de disfrutar y de estar acompañadas por alguien que, bueno, pues con el que conversar, etcétera, sino que siempre muchas veces nos movemos por algo, por un interés. Incluso ese placer responde también a un interés egoísta, ¿no? Por así decirlo. Si tengo esta amistad con esta persona, me permitirá tener un trabajo mejor porque tiene un contacto en un sitio que a mí me interesa, o esta persona me da seguridad, me da tranquilidad, me da algo. Los personajes en algunas ocasiones se mueven con esas coordenadas, por así decirlo, ¿no? Establecen sus relaciones según lo que les interesa, según lo que les conviene, o todo lo contrario. Cuando intentan rebelarse ante ciertas convenciones o ante ciertos mandatos, la negociación de su pareja es casi una negociación económica. Bueno, pues si vas a estar conmigo, vas a tener que pagar menos piso, no vas a tener que pagar menos alquiler, te va a ir mejor económicamente, etcétera. La novela tiene que ver con eso, ¿no? Tiene esa reflexión sobre el dinero, es una extraña saga familiar. María es la abuela, Carmen es la hija y Alicia es la nieta, aunque a ellas no las une tanto la sangre, ¿no? Tanto la familia, como que las unen las circunstancias, pues esa falta de dinero, esa precariedad, la vida en los barrios periféricos de una ciudad enorme como es Madrid. En el caso además de Madrid es muy visible porque está el centro de la ciudad, que es un círculo al que ellas van a trabajar, y está las afueras de ese círculo, que es donde ellas realmente viven. Y es también una novela sobre los cuidados, sobre la maternidad. Cuando yo creo que tenemos casi como una educación de la que nos cuesta mucho desprendernos, que señala que cuando en una historia, por ejemplo, la voz que escuchamos es masculina, o en un poema, etcétera, habla de cuestiones universales, habla de los grandes temas de la vida, el amor, la muerte, la soledad, etcétera. Sin embargo, cuando esa voz es femenina, aunque toque los mismos temas, entendemos que ya es algo parcial. Habla de cosas de mujeres. Es una reacción que yo me he encontrado a veces con la novela, ¿no? Que siendo una historia sobre el dinero, que creo que es algo que afecta por igual a todo el mundo, me decían, no, bueno, es que claro, es una historia de mujeres, íntima, yo no sé si voy a... Había muchos lectores hombres que me decían eso, ¿no? Yo no sé si voy a entrar en este libro. Yo decía, bueno, al final habla del dinero, del trabajo... de la frustración. Claro, de la frustración, de los deseos que ni siquiera se desean, porque sí. no se sabe ya que no se van a cumplir. Claro. Y habla también de los cuidados, que es algo que asumimos que es femenino, pero que en realidad tiene que señalar por igual a todo el mundo, ¿no? Entonces es una novela que va planteándose todos esos temas que ya digo, ¿no? Para mí son universales y lo hacen desde las voces y desde las experiencias de tres mujeres cuyas vidas están atravesadas por esa falta de dinero. No sé si hay a lo mejor algún tema que tú veas que está en la novela. A mí me gustaría saber cómo partiste de la poesía para la novela, porque no se esperaba que Elena Medel un día fuese a escribir prosa, una novela. Tenías ensayos, tenías libros de poesía, pero no se esperaba. Entonces, me gustaría saber cómo fue tu percurso. En realidad el viaje es casi al revés, porque creo que es una historia muy común de muchas infancias, de gente que escribe, porque yo empecé a escribir cuando tenía 7 u 8 años pequeños cuentecitos. Eran historias, bueno, jugaba casi a ser escritora, por así decirlo, ¿no? Me sentaba y además es muy curioso porque escribía mis cuentos, pero también los editaba, porque los hacía con formato de libro, tomaba los folios, los doblaba, los ilustraba.
aprendí a coser para coserlos, es decir, que como yo además después también he sido editora, en cierto modo yo ya estaba jugando a mis oficios de adulta, ¿no? Estaba ya trabajando, por así decirlo, estaba haciendo práctica. Entonces, bueno, empecé a escribir pequeños cuentos y en la adolescencia, con unos 13 o 14 años, descubrí la poesía de Federico García Lorca. Y tuve la sensación de que con las palabras que yo utilizaba para hablar con mis amigas, con mi familia o para escribir aquellos pequeños cuentos, con esas mismas palabras se podían conseguir significados muy diferentes, que eran los que me daba la poesía. Para mí la poesía tiene mucho de idioma, aparte del idioma en el que yo escribo, ¿no? que es el español. La poesía tiene otros códigos diferentes, otra forma de interpretarla, de hablar poesía, por así decirlo. Y entonces entré en la escritura de poemas y nunca dejé de lado la narrativa, pero sí que es cierto que la poesía desde entonces ocupó el centro. Yo seguí escribiendo cuentos, intentando escribir novelas, porque esta es la cuarta que termino, aunque es la primera que publico. Hay 3 anteriores que no me convencieron y que están en un cajón para no salir nunca de ahí. Pero hice, digamos, ese trayecto primero, ¿no? De la narrativa a la poesía y ya después abarcando el ensayo, ¿no? Ahora estoy entregando el 3er libro de ensayo. He escrito también una pequeña pieza de teatro que se estrenó el año pasado, un libro infantil, al final. En ese sentido, por ejemplo, justo han mencionado a Walter y a José Luis, que son amigos de hace mucho y me siento muy cercana a ellos porque bueno, ellos entienden la escritura como la escritura, ¿no? Como algo abierto, sin límite de géneros y bueno, pues jugando con las posibilidades que puede dar la poesía, pero también que puede dar la narrativa, que puede dar otros lenguajes, ¿no? Entonces, a mí, yo casi que no me siento y digo, de repente voy a escribir un poema, sino que la misma idea me va llevando pues a la novela o al relato o a la poesía, etcétera. Dime algo, siendo editora, sí. ¿Cómo ha sido? Porque tienes una pequeña editorial sí. de poesía hace mucho. Uh-huh. Siendo una pequeña editora, ¿cómo fui a trabajar con una grande editora en cuanto a autora? Porque Anagrama es una editora fenomenal. Además ha sido después comprada por un grupo grande. Entonces sabemos que cuando es un grupo, el comportamiento es completamente distinto. La ventaja de Anagrama es que, perteneciendo a Feltrinelli, sigue siendo una editorial independiente, con una estructura editorial independiente y muy familiar. Entonces, eso es diferente. Por ejemplo, yo tengo experiencia como autora de infantil con un gran grupo o como autora de ensayo con otro gran grupo, ¿no? Como autora de ensayo yo publico con Ariel, que forma parte del grupo Planeta, y como autora de infantil yo he publicado un libro solamente con Montena, que forma parte de Penguin. Entonces, la experiencia es totalmente diferente. Pero por eso mismo Anagrama sí que mantiene ese espíritu de editorial independiente. Yo creo que es todavía que lo es, ¿no? Que al margen de que tenga ese dinero, ¿no? Volvemos otra vez al dinero, ese dinero de un gran grupo. La forma de trabajar es mucho más parecida a mi forma de trabajar, ¿no? Como editora, como pequeña editora, que a las otras maneras de trabajar, pues eso, que tengo de mi experiencia con grandes grupos. Y bueno, claro, por supuesto, además Anagrama no solo también es lo que significa Anagrama en España, ¿no? Que es la editorial literaria para mí de referencia. Es la editorial en la que publican pues, las autoras que a mí me interesan más. Es la editorial que publicaba Rafael Chirves, que publicó Martín Gaite, es la editorial que publica Marta Sanz, por ejemplo, que son, bueno, pues las escritoras que yo siento más cercanas, ¿no? Aunque hay, bueno, pues otras autoras, por ejemplo, Almudena Grandes, ¿no? Que está publicada también por Don Quijote, que es una autora que a mí me interesa mucho la forma que tenía de hablar de la historia y hablar de temas universales, pero desde lo particular, ¿no? Que es algo que comentaba que a mí me interesa mucho como lectora y como autora, por supuesto, ¿no? Esa forma de contar la historia desde las grandes, desde la historia con mayúsculas, ¿no? Por así decirlo, que pasa a los libros
siempre además con nombres propios, casi siempre masculinos, con fechas, etcétera, pero contar esa historia desde las historias minúsculas, en cierto modo, que están protagonizadas por gente cuyos nombres no conocemos, pero y que digamos, esas decisiones de los grandes nombres repercuten en ellas, ¿no? Entonces a mí me interesaba, cuando estaba pensando en las maravillas y cuando me planteaba escribir la novela y cómo tratar ciertos asuntos, a mí me interesaba hablar justo de eso, ¿no? De, bueno, pues la historia de España al final, ¿no? Que podría ser también la historia de Portugal, pues prácticamente de finales de los 60 a hace 4 o 5 años, acompañando a estos personajes. De hecho, toda la trama del personaje de María tiene siempre de fondo un acontecimiento histórico concreto, pues por ejemplo la muerte del dictador Franco, la victoria del Partido Socialista en las elecciones del 82, etcétera. Atocha, todo claro, eso. la gran manifestación y huelga feminista de 2018 que partió de Atocha y terminó en Plaza de España. O, por ejemplo, en el caso de Alicia, está mucho más cercana a todas las crisis económicas que hemos vivido en las últimas décadas. Claro, claro. Otra cosa que me pareció muy interesante es que es un libro sobre mujeres, pero que no es esos libros que toda la gente ahora escribe, feministas, básicos y políticamente correctos. Y lo que me gustó mucho es que el personaje más joven, Alicia, es la que parece más desinteresada de defender sus derechos, porque su abuela ha pasado muchísimo en los 60, entonces está en las manifestaciones en cuanto su nieta atraviesa esa manifestación sin prestar una gran atención. ¿Tú crees que los jóvenes en España, como vemos un poco en Portugal, no se interesan tanto por política, están más indiferentes a esas cuestiones? Creo que no ocurre así, porque, por ejemplo, uno de los movimientos políticos que creo que han sido más importantes en España en los últimos 15 años es el 15M. Fueron las acampadas en las plazas, en la Puerta del Sol, etcétera, que fueron sobre todo impulsadas por gente muy joven. Y yo sí que veo que hay movilización y que hay reivindicación por parte de la gente joven, pero yo quería... Claro, para mí lo fácil quizás al construir la novela habría sido construir a las dos protagonistas casi como un espejo, pero me interesaba mucho más deformar ese espejo. Me interesaba contraponer esa politización del personaje de María, que es alguien que poco a poco, conforme va descubriendo la vida, va descubriendo también, va siendo consciente de las desigualdades y de cómo su vida es muy diferente a la vida de una persona que tiene la misma edad pero tiene dinero. Y es pues a ella esa falta de dinero la condena a trabajar en empleos mal pagados, dejándose el cuerpo, etcétera. Me interesaba contraponerla a un personaje que no tuviera esa conciencia política en absoluto, ¿no? Entonces, para mí lo más fácil o lo más directo, era que el personaje de Alicia, como ya goza de ciertos derechos por los que ha luchado la generación de María, pues tuviera cierta lejanía y cierto desapego de la reivindicación. Pero en este caso, claro, o sea, me parecía que era más rico para la novela deformar los espejos y no plantear dos personajes paralelos, sino con algo más de diferencia entre ellas. Sí, la que está entre las dos es completamente distinta de las dos. Claro, porque... sí, es alguien además de quien no, a mí me interesan mucho los libros abiertos, en el sentido de que tú puedas llegar con tus prejuicios, con tus expectativas y completar esos huecos en blanco, por así decirlo. Por eso en la novela también hay tantas elipsis, tantos silencios, y el gran silencio es el personaje de Carmen, del que no sabemos nada, que no tiene trama propia, por así decirlo, aunque vamos conociendo su vida por lo que hablan sobre ella. Pero además su madre la ha abandonado para sostenerle, para darle todo, pero no le da nada porque la abandona. Entonces es esa culpa que está siempre... Ese silencio del personaje de Carmen me servía para reflejar... A mí la tradición que a mí me interesa es la del realismo, y yo quería escribir una novela que se pareciera lo más posible a la vida, ¿no? Y en la vida nos ocurre que es verdad que nada todo está compuesto por una gama enorme de matices, ¿no? Nada es blanco o negro, por así decirlo.
pero cuando algo nos ocurre de manera directa y de manera muy personal, sí lo es. O sea, cuando algo nos va la vida en ello, por así decirlo, y nos toca de manera directa, sí que están esos extremos, ¿no? Entonces, si lees al personaje de María desde la experiencia de Carmen, María es una villana, Sí. por así decirlo. Si lees a Carmen desde la experiencia de María, Carmen es una víctima. Pero si pasa lo contrario, si entiendes a Carmen y si lees a Carmen desde el personaje de Alicia, es la mala de la historia, Sí. porque Alicia culpa a Carmen, ¿no? Sí. Hay un cruce, por así decirlo, de culpas entre ellas que nos van permitiendo ver a los personajes en esos puestos casi de villana de la historia, de víctima de la historia. Entonces eso me interesaba mucho, ¿no? Porque en la vida sucede Claro. exactamente así. Muy bien, no sé si quieren preguntar algo. ¿Tú quieres decir algo más? Yo no sé si hay algún detalle más. Sí que es cierto, pues eso, que es una novela en la que también la ciudad es muy importante. Sí. Entonces, bueno, a mí me casi que invitaría a leerla con Google Maps cerca para ir buscando los espacios en los que están todos los personajes, porque son además espacios reales y que, bueno, a mí me parece también que las ciudades cuentan historias, ¿no? Muchas veces cuando te presentas a alguien que vive en tu ciudad o que conoce tu ciudad y le dices, pues yo soy de este barrio, nombrar ese barrio, por ejemplo, ya habla de ti. Habla de tu historia, Claro, habla de tus orígenes sociales, del dinero que tienes, etcétera. Entonces, bueno, es una novela que yo en cierto modo escribí caminando. En todos los recorridos están comprobados, todos los lugares han sido visitados, etcétera, y que escribí también escuchando en el transporte público, ¿no? Muchas historias que yo oía en el metro, en el autobús. Entonces, bueno, me gustaría que quien lea la novela la lea pues con esa sensación de ir caminando también por Madrid, de ir escuchando en el metro y en el autobús en Madrid. Muy bien. ¿Y ahora preparas una otra novela? Estoy con otra novela justo que espero terminar por lo menos el primer borrador este año, a finales de año quiero. Pero bueno, no sé. No digas nada. No digo nada que se gafa. Gracias. Entonces, si nadie quiere preguntar, puedes firmar los libros. Perfecto. A la gente que está. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.